Hola hermanos, ¿cómo estamos? Bueno, estoy haciendo una nueva grabación como muy, ¿cómo se llama? No sé si va a ser muy larga o muy cortita, pero estoy voy a entregar una visión, que, una visión sobre la oración. ¿Qué es la oración? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el sentido de la oración? Y cómo se debe orar. Quizás me voy a salir un poco de los patrones, de las tradiciones y de todo lo que se ha, ¿cómo se llama? Todo lo que se ha manifestado, o sea, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha, eh, ¿cómo se llama? Todo lo que se ha entendido sobre la oración. Especialmente cuando uno se dirige al Padre o se dirige a la divinidad. Entonces, bueno, dentro de mi experimentación, dentro de lo que el Padre me ha revelado, ¿cómo se llama? Em, Dentro de la comunicación que tenemos entre el Padre y yo, y la divinidad, de repente uno tiende a buscar como palabras, o las situaciones que le está pasando, dirigirse, hablarle al Padre y todo eso. También se puede hablar a Jesús, se le habla al Espíritu Divino. Todos los que escuchan ¿cómo se llama? Nuestra oración. Bueno, hay una forma y depende de las etapas que uno vaya, ¿cómo se llama? Adquiriendo ahí en esta vida. Eh, yo le pregunté en un momento, en el momento preciso que tenía que el Padre revelarme cuál es la oración más efectiva. Bueno, muchas veces yo he dicho en otros videos, o sea, he entregado, no he dicho, he entregado que los ángeles nos sugieren a nuestro oído espiritual, el Espíritu Divino también nos habla, el Padre nos habla también en nuestro interior. Entonces, es la comunicación realmente, en ciertas situaciones que yo he pasado de experiencia. eh, He llegado a un punto de poder, de, de quebrarme en esa comunicación. Pero en esa comunicación realmente no ha habido palabras, ninguna palabra, solamente me ha llegado el sentido y un poco lo que significa la incondicionalidad de Dios. Y eso ¿cómo se llama? Dentro de lo que la experiencia que he pasado en este día, eh, y la iluminación y la revelación que el Padre me ha dado, es de tener eso que uno hace sin darse cuenta. No sé, porque no es el momento de entender. ¿Y cuál es la forma? La forma, dentro de lo que yo he experimentado, una sugerencia, es que uno habla con Dios sin hablar, habla con la divinidad sin hablar. Dios habla en nosotros, no en una forma de palabras, sino que la comunicación de Dios no es auditiva. Él nos habla a nosotros, pero ¿cómo se llama? Nosotros le respondemos y nos los damos cuenta, y no hay lenguajes para comunicarse con Dios. La misma naturaleza, cuando uno está en una parte, si uno está en un campo abierto o en una plaza, el viento de repente pasa y susurra el viento, pero el viento no tiene palabras, pero el viento se comunica con nosotros, la naturaleza habla sin palabras. Entonces, lo que pasa es que el llegar a entender de que uno puede oír sin oír, hablar sin hablar,
Y esa es la comunicación real, verdadera, que uno tiene con el Padre. ¿Por qué? Porque no se escucha nuestra voz interna. Nuestra oración no es auditiva, así como las voces de los ángeles, no es auditiva, no se escucha. Y nuestro lenguaje interno tampoco. Entonces, por eso, en cuanto a la espiritualidad en este mundo, no hay, ¿cómo se llama? No hay un sonido que sea audible. Las palabras o los mensajes no son audibles. Llegan a nosotros en una forma audible y se manifiestan por intermedio de ¿cómo se llama?, de símbolos. Y para eso son símbolos, nosotros nos expresamos dentro de lo que está acá. Aquí no todos nosotros, lo que nosotros estamos dentro de la limitación de lo que es esta aproximación, hablamos nosotros con símbolos. Las palabras son la A, la E, la I, la O, la U, son símbolos, la M, la F, son todos símbolos. Entonces es un lenguaje que adquiere sonidos, vibraciones. Y esas palabras nosotros se manifiesta ese mensaje que es inaudible, se manifiesta en ¿cómo se llama?, entregando los otros los mensajes. Entonces, ¿qué pasa? Por intermedio de eso es cuando es necesario tener eh, eh, utilizar los símbolos, es necesario entender con símbolos, pero ya cuando nosotros ya tomamos conciencia o la revelación del Padre nos hace entender que no es necesario, para hablar con Él no es necesario emitir sonido, no es necesario porque no tenemos la capacidad de escucharnos nosotros mismos en cuanto a lo espiritual, o sea, nosotros podemos hablar con el Padre y no oír nuestra oración. Entonces, por eso de repente muchos hablan del silencio. Claro, ¿por qué? Porque nuestro lenguaje no se escucha hacia Dios. Entonces, bueno, lo asimilan con una contemplación, pero no es el momento en el ahora. Cuando uno está en el ahora, se está comunicando con Dios, cuando está en el ahora, no moviéndolo la mente para atrás ni para adelante, la mente puesta en el momento es la mejor oración, y ahí uno se va comunicando y el Padre sabe lo que nosotros estamos hablando y nosotros sabemos porque son, ¿cómo se llama?, inaudible físicamente, pero espiritualmente lo escuchamos. Por eso que nos sentimos bien cuando estamos en esa situación. De repente uno no sabe por qué se siente bien, por qué está alegre, claro, porque el Padre nos está hablando a nosotros, el Espíritu Divino, el apoyo de los ángeles nos hablan en nuestros oídos espirituales. Y uno dice de repente, bueno, ¿cómo veo a Dios? Dios está presente, el Espíritu, los ángeles están acá, pero resulta de que con los ojos humanos no los vemos, pero por la condición que tenemos no los vemos, pero la parte espiritual sí los vemos. Lo que pasa es que no podemos lograr esa, o sea, si el espíritu pasa, nosotros lo vemos, pero con el espíritu, ¿me entienden? O sea, lo que no vemos, vemos, lo que nosotros pensamos que no estamos viendo, sí lo estamos viendo, pero no tenemos la capacidad de reproducirlo por la parte física. Entonces, de repente, claro, de repente uno mira a un lugar y muchas veces ha pasado que uno mira a un lugar y no sabe por qué mira, no sabe por qué algo lo inspira. Y algunas veces no está mirando la naturaleza, no está mirando nada, pero algo ve que lo inspiró y lo dejó alegre, lo dejó contento. Entonces eso también es parte de lo que uno no se ha dado cuenta. Le digo esta experiencia porque me ha pasado mucho eso, me ha pasado eso de tomar conciencia de eso, de que sí, uno si quiere ver, va a ver, pero no en la forma física, lo que nosotros vemos, lo que nosotros, no, es que está viendo el espíritu y el espíritu
como no utiliza, ¿cómo se llama? No necesita un lenguaje, no necesita imágenes. El espíritu no necesita imágenes. ¿Por qué? Porque no el, el- el espíritu no puede mandar imágenes a, la- a esta, a esta simulación o a este cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque no capta, no está dentro del nivel espiritual. Por eso que es una aproximación. Por eso en una parte se habla de que a Jesús le costaba mucho comunicarse con los demás, porque su comunicación, su forma de decir las cosas, tenía que adecuarla a sonidos, a lenguaje, a símbolos. Entonces se le complicaba un poco el asunto de que lo entendieran, porque el espíritu, él hablara lo que hablara, el espíritu, en la comunicación, que él tenía era espiritual. Entonces todo lo que él le decía, a pesar que era audible, pero iba también al oído que no, que al oído espiritual. ¿Me entienden? Y eso es sin palabras. O sea, igual se necesitaba escuchar palabras para que el ser humano, como que se sintiera mejor y se aproximara un poco el lenguaje del espíritu. Entonces, de repente, bueno, dentro de esta experiencia que yo he vivido, recomiendo hablar sin hablarle a Dios. Es la mejor oración. Y esa quietud y ese no hablar, uno está hablando mucho con Dios, está conversando mucho con Dios, pero no va a escuchar sus propias palabras, porque estamos hablando con la espiritualidad, con nuestra voz interna. Y esa voz interna no es audible a nosotros. Y esa audición interna tampoco es alcanzable a nuestro envoltorio. Por eso que, como le digo, como es mi experiencia, experimenten esto y eh, todos sabemos que Dios existe. Algunos creen, pero la mayoría, bueno, los que tienen conciencia saben que Dios existe. Entonces el dirigirse a Dios ya ¿cómo se llama? No necesito enfocarme, solamente, ¿cómo se llama? Silenciarme, nada más, y me estoy comunicando con Dios y estoy viendo a Dios. Por eso que Jesús habla que el reino está entre nosotros. Claro, Dios está entre nosotros, el Espíritu está en todas partes. Entonces, claro, y Él estaba ahí. Entonces Él se hizo una forma visible, pero también nuestro espíritu lo veía no alcanza esta forma física a ver la imagen de Él, que es la imagen espiritual, que es aproximada. Pero el decir aproximado es algo que abarca una forma de consuelo para nosotros, de hablar en una forma aproximada, o decir yo hablo de la espiritualidad, de la espiritualidad en una forma aproximada. Es como porque la comunicación espiritual es inaudible en esto. Cuando nosotros salimos de esta simulación, ahí recién empezamos a escuchar la realidad. Entonces escuchamos y vemos la realidad, y ahí se nos vamos a dar cuenta que esa es realmente nuestra audición y nuestra visión. Nuestro habla es muy diferente a este habla que nosotros tenemos. Nuestra visión es muy diferente a esta visión que tenemos. La audición también. Entonces son cosas que son eternas, que van en una forma, se le puede decir, que no se sabe, no se puede, ¿cómo se llama?, con símbolos dar a entender esta gran verdad. O sea, se le puede llamar esta inefable comunicación que tenemos con Dios. Entonces no hay palabras con eso. Bueno, les recomiendo esto, y esto es más o menos el video. Gracias ¿cómo se llama? Eh, por todos los que ven los videos, porque acogen el mensaje, que no es mío, que viene de parte de Dios.
y es también, como se llama, una sugerencia, lo que a mí se me ha entregado y lo que ustedes pueden recopilar, parte de lo que yo, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, todo es válido. ¿Por qué? Porque somos dentro de lo que ya elegimos o lo que ya nosotros podemos lograr, ¿cómo se llama? Entender, es parte de lo que nosotros necesitamos. Y eso es el video y que estén bien, cuídense, se les ama, se les quiere y los vemos.